Y bueno, pues vamos a ver un mensaje que hemos titulado Familias de Palabra. Iba a compartir otro mensaje, a la mera hora lo cambiamos y es una enseñanza muy sencilla, pero que es bien importante, porque una de las cosas que más nos frustra, y digo no solo en el matrimonio, sino a donde quiera que tú y yo vayamos, pero hoy quiero aplicarlo al matrimonio, es cuando alguien no cumple con lo que te prometió, con lo que te estipuló, con lo que te firmó. ¿Te ha pasado que te sientes defraudado porque compraste algo y no era lo que te ofrecieron? Y están las famosas letras chiquitas que tú no viste, ¿verdad? Y tú te sentiste defraudado. ¿Te ha pasado que a lo mejor te fuiste a algún lugar a comer y no era lo que tú esperabas? O te ponen la foto, es muy común en las cadenas de comida rápida, ¿no? Ver las fotos de las hamburguesas de McDonald's y parecen las mejores hamburguesas del mundo, ¿o no? Y así gigante, y ya que la ves es una porquería así, que yo no sé cómo se hicieron ricos, pero bueno, lo lograron, ¿no? Entonces eso lo conocemos como publicidad engañosa y tú te sientes enojado, y esto no es lo que me prometieron. Te vas de viaje a algún lugar y llegas y resulta, ¿te ha pasado que te fuiste a un lugar de playa y por ejemplo en la Riviera Maya te tocó que toda la playa llena de, ¿cómo se le llama esto? De sargazo. O querías ir a la alberca y la alberca estaba cerrada o no tenía calefacción, estaba lo que le sigue de helada, ¿no? Dices, para eso me quedaba en Toluca, me metí en mi regadera con agua fría y es casi lo mismo. Nos sentimos enojados cuando la gente no cumple con lo que nosotros esperamos que tenía que cumplir. Y es totalmente normal y estamos todos de acuerdo. Donde ya no somos congruentes es cuando nosotros hacemos lo mismo con los demás. Y a lo mejor tú dices, no, yo en mi negocio soy bien honrado, sí cumplo con mi palabra. No estoy hablando laboralmente, estoy hablando en casa. Algo raro sucede, que a veces somos comprometidos para cumplir con los desconocidos, quizá justamente para que nos recomienden, para que nuestro negocio, nuestro trabajo se promueva. Pero ¿será que quizá en casa nos sentimos tan en confianza que a ellos sí los podemos defraudar? Que le puedo prometer algo a mi esposa, a mi esposo y no cumplirle y no pasa nada, porque al fin de cuentas es mi mujer y que se aguante, es mi esposo y ya sabe que dice mi mamá que siempre no, porque son mis hijos y aquí mando yo. Creo que eso es lo que muchas veces nos pasa, nos sentimos tan en confianza que pensamos que podemos incumplir con nuestra palabra y que no va a pasar nada. Mis hermanos, sí pasa y mucho. Trae frustración, trae hartazgo, trae decepción, trae falta de confianza. Y por eso es importantísimo que entendamos los principios que veremos en este mensaje que hemos titulado, di conmigo, Familias de Palabra. Y vamos principalmente a aplicar al matrimonio, pero este principio nos lo llevamos para todo, ¿verdad? Si tienes hijos, te va a servir mucho en casa, porque algo que enoja mucho a los hijos, no importa si son niños, adolescentes, jóvenes, es cuando tú prometiste algo y no lo cumpliste. Y yo los he escuchado airados decir, pero es que tú me dijiste, es que tú me lo prometiste, porque ellos crean una ilusión que tú rompiste al prometer algo que no cumpliste, en cuyo caso hubiera sido mejor no haber prometido nada. Por eso la Biblia dice, en cuanto a Dios se refiere, y hoy no quiero meterme mucho en este punto porque no vamos a aplicar esto en nuestra comunión con Dios, pero la Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, ¿verdad? Que no andemos ahí, te lo juro, y vamos a ver todo el contexto de esto. Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no, y la Biblia nos enseña también que es mejor que no prometamos algo a Dios a que prometamos y que luego no lo cumplamos. Pero vamos a aplicar esto, como les dije, en casa. Y comenzamos con Santiago capítulo 5, versículo 12, porque es un versículo que va dirigido a un grupo de cristianos. Todo el capítulo, si tú lees, aparece el término hermanos, 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 hermanos. Así que dile al de al lado, esto es para ti, no para mí. Dice, pero sobre todo, dice la Biblia, mundanos, dice la Biblia eso, Santiago 5:12, paganos, incrédulos míos, desgraciados míos. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos míos, dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, o sea, lo que se te ocurra, sino que, como ya lo veníamos adelantando, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Nunca te has preguntado por qué
¿Por qué escribe esto Santiago? Porque inclusive nosotros tenemos la idea de que jurar por el nombre de Dios es pecado, es una creencia muy popular dentro del cristianismo, y no hay ningún pasaje en la Biblia que de forma explícita diga que jurar por el nombre de Dios sea pecado. Pecado era, y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, jurar por el nombre de Dios y no cumplir con ese juramento, porque entonces se consideraba que estabas utilizando el nombre del Señor en vano. Vamos a ver esto, quiero que veamos el origen, porque ya lo vimos, se escribe un grupo de cristianos, entonces es increíble lo astutos que fueron para jurar, según ellos, sin pecar. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos ser capaces a veces de salirnos con la nuestra y romper nuestras promesas. Deuteronomio capítulo 6, vamos a ver un poco de la historia desde el Antiguo Testamento, y dice Deuteronomio 6, en el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pues no que era pecado jurar en el nombre de Dios. Di conmigo, que no le digan, que no le cuenten. Como te dije hace unos minutitos, hay muchas creencias que tenemos que a veces son tradición, que a veces son tabú, o que a veces es una mala comprensión o no tener la información completa, porque sí el Nuevo Testamento nos manda no jurar por el nombre de Dios, pero no porque el hecho per se, el hecho en sí mismo de jurar por el nombre de Dios fuera considerado históricamente como pecado, porque estamos viendo que se mandaba jurar únicamente por el nombre de, ¿y quién mandaba esto? Dios. Entonces, ¿será que pasó el tiempo y Dios dijo, oye, no, ¿sabes qué? Pensándolo bien, mejor que no juren en mi nombre? No, Dios mandaba jurar únicamente en su nombre. Y en el Antiguo Testamento, si tomas una concordancia y buscas la palabra jurar o cualquiera de sus derivados, te vas a dar cuenta que hubo ocasiones en las que llegaron a jurar en el nombre de Dios. Cuando alguien no cumplía con ese juramento, era pecado porque era tomar el nombre de Dios en vano. Por eso, Éxodo capítulo 20, versículo 7, vamos a verlo un poquito para atrás. Quiero que pongamos un poquito de contexto y vamos a la aplicación. Éxodo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de tu Dios, el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Llegamos al Nuevo Testamento y ¿qué sucede? ¿Qué crees? Que los mismos apóstoles y la iglesia cristiana seguía utilizando el nombre de Dios, ya sea para jurar, o a veces Pablo lo vemos, no decía te lo juro por Dios, pero decía a Dios pongo por testigo, y en el nombre de Dios, y hay mucha gente que así lo hace. Y yo he conocido a cristianos bien mentirosos y que en medio de su mentirota te dicen delante de Dios. Un día confrontando a un varón que ya habíamos confirmado que había caído en adulterio, teníamos todas las evidencias, él le dijo a su mujer, te lo juro por mis hijos que no. Y te das cuenta de cómo en su desesperación, para no ser descubierto, era capaz de jurar hasta por sus propios hijos. Entonces había mucha gente que con tal de no ser descubierta o de encubrir su mentira, su fraude, empezaba de repente a maquillar y decía, a ver, pero ¿cómo le hago? Es que si juro por el nombre de Dios o llamo a Dios por testigo y no estoy diciendo la verdad, híjole, según el Antiguo Testamento me va a ir muy mal. Entonces, adivina qué comenzaron a hacer. Se introdujo en la iglesia cristiana una práctica farisaica. ¿Por qué? Porque los fariseos, como Jesús decía, colaban el mosquito, pero ¿qué hacían? Se tragaban el camello, o sea, buscaban la forma de tratar de sentirse justos, violar principios súper importantes y decir, pero cumplí en aquello, esto insignificante. Entonces, para no cumplir con sus juramentos, pero no ser considerados como pecadores por haber usado el nombre de Dios en vano, empezaron a jurar, pero ya no por el nombre de Dios. Entonces decían, te lo juro por el cielo, juro por la tierra, juro por la Virgen, juro por la abuela, juro por las hormigas de la tierra. Entonces ya, pues no pasa nada porque en ninguna parte de la ley ni de la Biblia se dice que es pecado jurar en nombre del tío, del padre, del primo, del abuelo, solamente en el nombre de Dios. Y empezó a darse esta práctica de que juraban, como te decía hace rato que hace mucha gente, no, por mis hijos y por mi vida. Cuando alguien dice esto es quizá porque es una persona que ha comenzado a perder la credibilidad. Porque cuando una persona siempre dice la verdad, se mantiene en la verdad, los demás lo van a saber
y van a confiar en su palabra sin que tenga que jurar ni meter a la abuela en sus asuntos. Cuando alguien se la pasa jurando, perdón si estoy empezando a pisar algunos callos, algunos dicen, no, regrésate a contarnos de la historia de Israel, no te metas con nosotros, ¿verdad? Cuando alguien se la pasa jurando por el perro, por el perico, por los hijos, probablemente es porque es un mentiroso de primera. Porque tan poca credibilidad tiene, y él lo sabe, o ella lo sabe, que tiene que comenzar a jurar. Que tiene que comenzar a tratar de darle validez a su argumento, poniendo por medio un juramento, porque sabe que no tiene validez la palabra de su persona. Di conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Porque cuando yo sé que tiene validez mi palabra y que la gente me conoce y que confían en mi palabra, y si no es su problema, yo no tengo que andar jurando por nada. Me anda ahí, te lo prometo y te lo juro y te lo perjuro y te lo superjuro. Todos hemos dicho alguna vez, te lo juro por algo. No estoy diciendo que eres un mentiroso de primera, ¿no? Pero es a lo mejor a veces algo que inconscientemente decimos, que se nos salió, pero cuando alguien se la pasa y te lo juro y esto y el otro es porque está tratando con argumentos de obtener credibilidad. Mis hermanos, la credibilidad se obtiene cuando cumplimos con nuestra palabra. La confianza se obtiene cuando cumplimos con nuestra palabra. Obviamente, si perdimos la confianza, si perdimos la credibilidad, se tiene que ganar. Y no es a base de choros. Yo lo he visto muchas veces en consejería. No, te prometo que ahora sí voy a cambiar y te lo juro, y este año es el bueno, el 2024, este es nuestro año. Y es el mismo choro que se aventó en el 2018. Y el del 2018 es el del 2010 y lleva toda la vida así. Y ha dicho 20 veces el mismo speech. Y eso trae frustración a la familia. Eso empieza a hacer que tú pierdas la credibilidad, que tu mujer o que tu marido, que tus hijos ya no confíen en ti, que cuando hables en serio, tristemente, y digas la verdad, no tomen en cuenta tu palabra, porque has perdido la credibilidad, porque tienes muy buen argumento, muy buen speech, pero tus acciones no han ido conforme a tus palabras. Entonces, sin darnos cuenta, comenzamos a hacer las trampas que hacían los mismos cristianos de la iglesia primitiva. Entonces decían, ¿cómo le hago para seguir diciendo mentirotas, pero sin pecar y que me crean? Pues te lo juro por el púlpito, te lo juro por mi iPhone, dirán algunos, ¿verdad? Millennials, te lo juro por todo mundo. Entonces, por eso Santiago dice, se acabó. De aquí en adelante, señores, van a aprender a ser cristianos de palabra. Su sí va a ser sí, su no va a ser no. Y si la gente no les cree, pues cambien su actitud para que les crean. Comiencen a cumplir con su palabra para que les crean. Pero no andar jurando ni por la tierra, ni por el cielo, ni por la abuela, ni por el perro, ni por el celular, ni para nada, de nada, de nada, de nada. Porque muchos cristianos, como te decía, comenzaban a hacer esta trampa. Ahora, en medio de esto, una mentira es lo mismo que una promesa no cumplida, porque una mentira es decir algo que no es verdad. Si yo prometí algo que no cumplí, de alguna forma implícitamente estoy mintiendo. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás, Juan 8:44. Y de la abundancia del corazón háblala. Entonces, si de mi boca están saliendo todo el tiempo mentiras, falsas promesas, estoy siendo influenciado por el enemigo, porque él es el padre de mentira. Las mentiras son sus hijas, y mi corazón no está lleno de la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando estoy lleno de la verdad de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, voy a buscar hablar la verdad. Y ojo, muy importante, porque este mensaje lo puedo encaminar a las mentiras, pero quiero más enfocarme en promesas incumplidas que a veces nosotros hacemos. Pero cuando estoy lleno de la verdad y lleno del Espíritu Santo de Dios, antes de decir algo, en este caso, hablando de las promesas, yo voy a tener mucho cuidado con cerciorarme de si puedo o no cumplirlo. Y si no, mejor decir, es una probabilidad, es un anhelo, es un plan. Pero cuando tú llegas con tus hijos y este fin de semana los llevo, por ejemplo, ¿a qué les gusta? A Chuck E. Cheese. Y llega el sábado, papá, vamos a ir. Ay, no, estoy muy cansado. No van a confiar en tu palabra. Ahora, cuando de adolescentes, 5 años más tarde, les dices que el alcohol es malo, que esa influencia es mala, ¿te van a creer? No. Deberían de honrarte bíblicamente porque eso Dios les manda.
Pero humanamente hablando, lo que va a pasar es esto. No van a confiar en lo que tú les digas. Van a confiar más en lo que sus amigos les digan. En lo que Bad Bunny les diga. En lo que los youtubers les digan, que lo que tú digas, aunque lo que tú digas sea cierto, porque hace mucho tiempo perdiste tu credibilidad. Prometiendo cosas que no cumpliste. Yo no quiero que mi hija crezca pensando mi papá es un mentiroso. Yo he procurado tener mucho cuidado cuando promete algo. Y cuando sé que probablemente no lo puedo cumplir, le digo, mira, quizás sí se puede. Obviamente hay veces que, oye, te portaste mal, te habíamos prometido esto, se te quita porque es una consecuencia y lo sabe perfectamente, ¿verdad? Oye, vamos a ir aquí, me enfermé, bueno, pues se entiende, no hay que ser egoístas también. Pero que no sea con alevosía y ventaja, ¿me estoy explicando? Lo mismo con mi esposa, porque eso empieza a cansar a los demás. Y yo quiero que el día de mañana, si me cree la iglesia es su problema, pero que me crean las dos personas que duermen bajo mi mismo techo. Para mí es lo más importante. Qué vergüenza sería lo contrario, y los hay. Líderes de iglesias muy grandes que tienen credibilidad con su gente, porque tienen un buen speech, porque hablan bien bonito, pero que en casa no les creen, ¿no? Conocemos a muchos hermanos líderes, amigos, pastores, y uno de ellos estuvo a cargo de un instituto que enseñaba la Biblia a hijos de jóvenes, a hijos de pastores de habla hispana, y prácticamente todo hijo de pastor de habla hispana durante un tiempo iba a ese instituto. Sin decirnos nombres, porque es una persona muy prudente y que respetamos mucho nosotros, queremos mucho. Simplemente nos contaba los casos, nos decía, Jesse, es que no tienes idea. Si te dijera de iglesias de 10,000 personas, 15,000 personas, 20,000 personas, que sus hijos vienen y nos sueltan toda la sopa, que nos dicen, no quiero saber nada de la iglesia porque mis papás son unos mentirosos. Hablan bien bonito, pero su relación es un pacto que tienen. Es decir, públicamente fingen que todo está bien, porque de eso viven, pero saliendo de las puertas del auditorio, su relación está quebrada. Viven una doble vida. Todo es un speech, no quiero saber nada de Dios. Y este hombre, como es un hombre de Dios, Dios lo usó mucho para sanar a muchos corazones de muchos jóvenes que habían sido lastimados, no por los chismes de la iglesia, no por la gente de la iglesia, no por el diablo, sino por padres que hablaban bonito, pero que no vivían lo que hablaban, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener la admiración de todos los demás si no tengo la aprobación de la gente que vive bajo mi mismo techo? Ahora, si no la tengo porque no comparten mi fe, es distinto, ¿qué puede pasar, no? Que hay un conflicto porque no comparten tu fe. Pero no tenerla porque sé que soy un hipócrita, eso duele. Creo que lo que más nos puede enorgullecer es irnos a dormir y decir, mi familia confía en mí, descansa en mi palabra. Y no solo eso, sino cuando venga un problema, el poder de mi palabra es tal que decir, no se preocupen, todo va a estar bien, es suficiente. Pero ¿qué pasa en muchos hogares? No se preocupen, todo va a estar bien, todos siguen todos estresados. ¿Por qué? Porque su palabra es igual a nada. Nace este mensaje en mi corazón, obvio de todo esto que estamos viendo de la Biblia, pero me impactó y me hizo entender lo importante que es este compromiso. Platicando en la semana con mi esposa y con mi hija de situaciones como estas que escuchamos y que fulano de tal engañó a su mujer y su mujer, obviamente no con nuestra hija, tal vez con mi esposa, y de repente hija pregunté, ¿de qué hablan? No, de personas que pues, no son leales y que no le dimos obviamente detalles e información, ¿no? Entonces, ella, no recuerdo en qué momento y por qué, pero me impactó que dijo, porque le dijimos, es que estábamos hablando también de los abusos, las posibilidades, que tenemos que tener mucho cuidado. Y si obviamente mi hija no está escuchando todo esto, simplemente que no podemos confiar en las personas, que tenemos que tener cuidado, que con quién está solo, etcétera, etcétera. Y le dice mi esposa a mi hija, le dice, es que no puedes pues confiar en nadie, o sea, que tíos, que primos, que abuelos, que no sé qué, o sea, realmente todos por el factor pecado, pues algún día te pueden llegar a dañar, entonces tienes que tener mucho cuidado. Y dice, ¿mi papá también? Y dice, eso fue lo que me impactó. Dice, no, tu papá
Tu papá nunca te haría nada. Y le dice, yo solo sé que mi papá nunca haría algo en contra de lo que la Biblia dice. Y orgullosa, y es de las cosas que más alegría ha traído a mi corazón, ¿no? Y dije, Dios, gracias porque mi hija confía en mí. ¿Y cómo me impactó eso? Dije, yo quiero guardar esa confianza en su corazón, ¿no? Yo quiero que cuando ella sea grande siga con la misma convicción, ¿no? Obviamente no soy un santo y muchas veces he hecho cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Pero ella no lo sabe. Pero hablando ya de esta actitud cínica con la que mucha gente se comporta, o sea, no hablo de este tropezón que todos vamos a tener en algún momento, sino de con alevosía y ventaja buscar cómo engañar, cómo defraudar, cómo lastimar. Creo que es a lo que se refería a ella. No es que soy perfecto, porque a veces ella misma me ha dicho, papá, no me hablaste bien, no, esto no está bien. Está consciente que no soy San Jesse de Calima ya, ¿verdad? Pero creo que a lo que se refería es a eso, a que en cuestiones importantes, en este nivel de maldad, de mentira, de engaño que vemos en el mundo, ella está segura en su corazón que sería incapaz de algo así. ¿Y qué pensaría nuestra familia, nuestra gente más cercana? ¿Qué dirían si les preguntáramos, ¿tú confías en mí? No solo qué dirían ellos, ¿qué respuesta tenemos nosotros? Porque a lo mejor has manejado también tu engaño, tu mentira, que ni cuenta se han dado, pero ¿de qué sirve si tú sabes que has sido un mentiroso? El otro día, mis hermanos, casi me vomito de escuchar las pláticas en el vestidor del club donde entreno. Dije, no puede ser. Hombres adultos, varios, todos presumiendo sus infidelidades, casados, con hijos. Unos con doble vida y que me voy con mi novia y que no sé qué. Algunos que su esposa lo sabe pero que no le importa. Y dije, ¿en qué mundo vivimos? O sea, ni siquiera tienen vergüenza de decir, caí, metí las 4 patas, no me sé zafar, me lo voy a tragar. No, lo cuentan abiertamente. Como si perdón por la palabra, no lo digo como insulto, sino como adjetivo calificativo. Y te lo he dicho, existe en el original hebreo. Es petai, se traduce como tontos, pero significa estúpidos. O sea, presumiendo su estupidez, como si fueran lo máximo, los inútiles buenos para nada, fracasados. Porque, ¿qué es esto? Pero estamos en este nivel donde el mundo presume sus fracasos como si fueran victorias. Presumen que no fueron capaces de cumplir con su palabra porque nadie los obligó. Ellos son los que dijeron frente al juez, prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Y ni su propia palabra pudieron cumplir. Y en vez de quedárselo, se jactan, se pavonean y lo presumen, no disimuladamente, lo gritan a los 4 vientos. Entonces yo dije, ya está acabando de cambiarme, dije, ya los iba a mandar al infierno, los quería ahogar, los quería golpear, no supe ni qué hacer. Pero así está el mundo. Y tristemente así hay gran parte de la gente en la iglesia también. ¿Crees que solamente es allá afuera? No. Pasa con congregantes, pasa con líderes, pasa con pastores. ¿A dónde vamos si no somos capaces de cumplir con nuestra palabra? ¿A dónde vamos si no nos respetamos ni a nosotros mismos? ¿Qué ley entonces, qué línea, qué plan de vida va a regir los caminos que vamos a tomar, las decisiones que vamos a tomar? Y tristemente el día de mañana, ¿cómo aspirar que los demás confíen en nosotros? Que descansen en nosotros, que tengan paz en nuestra palabra, si no somos hombres de palabra y buscamos, como los cristianos a quienes Santiago les escribe, la forma de torcer toda la ley, la escritura y las palabras para de todas formas terminar mintiendo y no sentirnos tan mal con nuestra mentira. Mis hermanos, tenemos que empezar a tomar en serio esto tan sencillo, que mi sí sea sí y mi no sea no. Y si prometí serte fiel, voy a ser fiel. Y no voy a necesitar que me caigas en la jugada, que me pidas el divorcio, que me llamen a consejería, para entonces enfrente del pastor llorando decir, te lo juro y te lo perjuro y te prometo y no. Que la gente pueda confiar en nuestra palabra.
que baste con decir el argumento para que todo se aclare y no haya dudas innecesarias. Porque está este otro caso. Si yo perdí la credibilidad, a veces sucede que comienzan a desconfiar por cosas que ni siquiera hicimos. Pero si tenemos la credibilidad, nuestra palabra siempre vale. Nuestra palabra siempre tiene una respuesta que vale. No sé si me estoy explicando. Hay gente que, supongamos en el trabajo, ¿no? Algo muy común. Llegó tarde porque el jefe le dijo que se quedara unas horas extra. Pero es un hombre o una mujer que ya perdió la credibilidad. Y empiezan en casa a sospechar. ¿Quién sabe qué estará haciendo? ¿Con quién se habrá ido? Y no era así. Pero son parte de las consecuencias naturales de no haber cumplido con tu palabra. De que a lo mejor en otra ocasión en el pasado te cacharon con la mentira. Pero cuando yo siempre hablo con la verdad, cuando soy un hombre de palabra, una mujer de palabra, entonces, caso contrario, en un escenario aparentemente evidente, oye, que te vieron en un café comiendo con una mujer o con viceversa, no sé qué. Sí, era una cita de negocios, ok, y te creen, aunque sea mucho más drástico que el otro, porque saben que confían en ti. ¿En dónde está nuestro nivel de confianza para los demás? ¿Y dónde está de acuerdo a la realidad? Porque a lo mejor dices, está acá, pero solamente porque no me conocen. Y si no te conocen, tarde o temprano va a caer hasta acá. Porque no hay nada encubierto, dijo Jesús, que no haya de salir a la luz. No hay nada escondido que no haya de manifestarse. Tarde o temprano, mis hermanos, todo sale a la luz. Ahora vamos a suponer que todos tenemos aquí el beneficio de la duda y no hemos mentido en esa magnitud. O sea, nos hemos equivocado, llegamos nosotros obviamente a fallar, pero no estoy en el grado de estas pláticas de vestidor, de gente cínica, que con una alevosía y ventaja, o sea, es impresionante, digo, quizá porque, no sé, no estamos acostumbrados a ese tipo de pláticas, pero son las pláticas que tiene el mundo. Y no es que estoy aislado del mundo, tengo muchos conocidos del mundo, pero quizá al saber, no sé si me ha tocado la buena fortuna de que sean personas del mundo, pero con ciertos valores, o que al saber quién soy, se restringen de sus pláticas y me respetan, pero sí me impactó esto. Vamos a suponer que no estamos en ese nivel nosotros, y no tenemos ese grado de cinismo, de mentira. Como te decía hace rato, hay algo muy sutil que puede dañar mucho y que es una forma implícita de mentira y es una promesa no cumplida. Números capítulo 23, versículo 19. Quiero leerlo antes de seguir explicando. Si me ven que me agarro la nariz, ni me estoy drogando, ni me estoy sacando los mocos, simplemente las tengo un poco tapadas. Como les dije, estuve un poco agripado. Y cuando tengo cambios de temperatura, como que de repente me congestiono y nada más. Entonces me estoy tapando las narices. Números 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alguien puede decir, pero hay un pasaje que dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Hay una explicación, las palabras en hebreo son diferentes, hay que ver contexto. Aquí está hablando del arrepentimiento del hombre, decir, ¡ay, no lo hubiera hecho! Un arrepentimiento de algo malo que hicimos. Dice después, seguimos leyendo, Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Cuando Dios dice algo, ¿qué hace? Lo cumple. Salmo 89, 32 al 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no solamente dice, no me olvido de lo que te dije. Acuérdate de sus palabras a Josué. Toda la tierra que pise la planta de tu pie será tu territorio. Como se lo había dicho a Moisés. O sea, yo no me olvido, A lo mejor ustedes olvidaron, pero yo lo tengo presente. Te lo repito ahora. No olvidaré mi pacto, pero también añade, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Di conmigo, lo que Dios dice, lo hace tal como dijo que lo iba a hacer. Cuando tú y yo estamos en problemas, ¿qué nos da paz en medio de la tormenta? Tienes un hijo no cristiano, ¿y cuál es tu paz? Que lo vas a llevar al Congreso para que se convierta porque la prédica bien buena la va a tocar. No,
Tu paz es que la palabra de Dios dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cuando estás al borde de la muerte, ¿cuál es tu paz? Saber que Dios dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando no sé cómo le voy a hacer para pagar mis necesidades básicas del próximo mes, techo, vestido, alimento, ¿qué es lo que me da paz? Confiar que Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todo lo demás te va a ser añadido. La palabra de Dios en medio de la tormenta nos da paz porque su palabra se cumple. Porque Dios no es mentiroso. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí o no? Dices, ¿qué tiene que ver aquí Dios conmigo y la familia y el matrimonio y todo esto? Primero entendamos esto. ¿Qué nos da paz a nosotros como cristianos? Saber que tenemos un Padre Celestial en quien podemos confiar. Saber que tenemos un Padre que cuando dijo, no te dejaré ni te desampararé, es porque no me va a dejar ni me va a desamparar. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Vivimos con estabilidad, no porque el mundo es estable, sino porque la palabra de Dios es estable. Vivimos con paz, no porque el mundo nos da paz, sino porque la palabra de Dios nos da paz. Conocer lo que Dios dijo y saber quién es Él nos da confianza. No es solo su palabra, es saber quién la dijo. Es saber que no la dijo alguien que dice la verdad, es saber que lo dijo alguien que dijo, yo soy la verdad. Dios no tiene verdad, Dios es la verdad. Es saber que lo dijo alguien que es la fuente innata de todas las virtudes, que los atributos de Dios no son cosas que Él posee, son simplemente parte de su personalidad, por lo tanto no lo puede perder, porque qué terror si Dios tuviera verdad y un día de repente la pierde y amanece y Señor, ¿y mis hijos? ¿Qué crees que te chamaqueé? ¿Verdad? Oye, y la provisión, ¿y cómo le voy a hacer, Señor? Me voy a morir de hambre. Uy, no, pues quién sabe cómo le vas a hacer, pero tú dijiste. No, pues sí, pero ¿sabes qué? Pues siempre no, pensándolo bien. No, descansamos en que Dios es la fuente de verdad, se mantiene en la verdad, del bien de la verdad, porque Él es la verdad y va a hacer lo que dijo. Y Él mismo lo dice en su palabra. Fíjate qué increíble. Está tan convencido de esto que hasta, digamos, se amarra, arriesgándose a que volteemos al cielo y digamos, Señor, ¿y tu promesa no que le ibas a cumplir? Aquí está. Él dijo y no hará. Él pronunció y no lo ejecutará. No olvido mi pacto, ni voy a cambiar lo que salió de mis labios. O sea, no es solamente que no me olvido lo que dije, sino que tal cual dije que lo iba a hacer, así se va a hacer y punto. O sea, hay muchos cristianos que no tienen paz porque no conocen su palabra, porque no confían en Dios, pero no quiero hablar hoy de nuestra relación con Dios. Quiero simplemente utilizar esto como base para el siguiente punto, que es, ¿qué sucede cuando no cumplimos con nuestras promesas? Obviamente, si digo mentiras, como ya lo vimos en el primer punto, va a traer un caos, un desorden, voy a destruir mi familia, voy a derribar emocionalmente a mi familia. Pero dándonos el beneficio de la duda y suponiendo que no estamos en ese nivel de cinismo, es muy probable que sí encajemos en este segundo perfil de personas que viven haciendo promesas que no cumplen. Y cuando tú no cumples tu promesa, esto trae a los demás frustración, trae enojo, trae ansiedad y trae inestabilidad. ¿Y por qué mis hijos adolescentes están así? ¿Y por qué mis niños están así? Porque quizá no les has dado estabilidad con la veracidad de tu palabra. Pastor, pero nunca les he mentido, nunca los he engañado, siempre he sido fiel, siempre los he cuidado, siempre he hecho lo bueno. A lo mejor cosas como estas no, pero promesas que hiciste que no cumpliste han ido minando su confianza en ti. ¿Y cómo pueden confiar que todo va a estar bien cuando tú les dices todo va a estar bien, si en otras ocasiones dijiste que ibas a hacer algo que no hiciste? ¿Me explico? ¿Cuántas cosas, ahí en tu lugar medita tantito, hemos prometido en los últimos meses que íbamos a hacer y que no hicimos? No solamente cosas hacia ellos, cosas para con nosotros, pero que ellos escucharon.
este año me meto al gimnasio. Entraste en enero, ni acabado enero ya te saliste. Sabes que te ofrecen unos paquetazos si pagas todo el año, porque saben que estadísticamente a los 2 meses o al mes el 80% de la gente que se inscribió jamás regresa. Esa es la estadística. No permanece ni el 50%. Entran, se atascan, para febrero o marzo ya están igual de vacíos que en diciembre. Se me tapó la nariz horrible, los oídos, perdón. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando a los demás? Mi hijo, el próximo mes te voy a comprar esto. Mi amor, este verano nos vamos a la playa. Le prometiste el año pasado y llegó el verano y te la llevaste a Lerma a remar nada más. La siguiente vez que le prometas algo, ¿te va a creer? Si sistemáticamente incumples tus promesas, sistemáticamente va a comenzar a dudar de lo que le digas. Y a veces pequeñas promesas incumplidas va a hacer que pierda la credibilidad para grandes promesas cumplidas. O sea, estas cosas tan pequeñas pueden minar la confianza, y cuando tú hables acerca de algo que sí era relevante, importante y trascendente, que ya no te crean, ¿no? Estaba en la oficina, híjole, no te creo, y a lo mejor sí estabas, pero ya hiciste el hábito tanto de hablar cosas que no vas a cumplir, pues que ya no te creen. ¿Qué trae esto? Inestabilidad, trae inseguridad. No pueden confiar en tu palabra. Entonces es mejor que digas, tenemos este plan, tenemos este anhelo, vamos a ver si se puede, que pone en manos de Dios, quisiera, me gustaría, pero que no te comprometas con tus palabras. Hijo, hoy en la tarde que llegue del trabajo voy a jugar contigo. Es muy común esto. ¿Me lo prometes, papi? Sí, te lo prometo. No tienes idea cuántos casos tenemos de adolescentes heridos porque los papás los emocionan y a la mera los dejan botados. Y a mí me ha pegado con mi hija, o sea, caso contrario, no todo es color de rosa. Que a veces sí, ay no, hijita, estoy muy cansado. Papi, me lo prometiste. Y digo, en la torre pacando de bocón. Y ni modo, pues tengo que, o negocio, ¿verdad? O juego y cumplo lo que dije con mi gran bocota. Entonces, de ahí es que he aprendido a tener cuidado con lo que prometo. Porque sí, 2 o 3 veces me pasó lo contrario. Que cuando lleguemos a casa, sí. Y cuando lleguemos nos vemos una película, sí. Luego, porque ya no, porque ya es tarde. Pero es que tú lo prometiste. Y entonces mejor no hubiéramos dicho nada. O mejor si llegamos temprano la vemos, si da tiempo jugamos. Pero cuando yo hablo fácilmente e incumplo fácilmente, pierdo la confianza fácilmente. Es muy común también de padres que empiezan a vender un espejismo a sus hijos, a su esposa, o la mujer a su marido, que empiezan a vivir en una ilusión de lo que prometen que van a hacer, de lo que van a comprar, de dónde van a ir. Recuerdo un par de casos de un hombre que no, les voy a comprar una casa aquí y un coche acá y van a estudiar allá. Nunca cumplió nada. No tienen en qué caerse muerto, no quería trabajar, era reholgazán, bien flojo, bien baquetón. Un montón de ideas guajiras, quería enriquecerse fácilmente sin trabajar. Entonces nada más prometía y los pobres niños en un mundo irreal, en una ilusión. Y es bonito un tiempo, pero cuando se dan cuenta que es mentira, se rompe la relación. Mujeres con el marido también. No, ahora sí, mi amor, las noches va a haber avivamiento. Ajá. Y de repente toma tu avivamiento. Nada más en cumpleaños, aniversarios y tardes de oraciones cuando hay avivamiento, pero fuera de eso, ay, es que estoy cansada, ay, es que los niños, hoy tuve mucho que hacer. Lo mismo que Santiago, está buscando maquillar con 1000 argumentos
Ellos decían, te lo juro por el cielo, por la tierra, por no sé qué, para no pecar. Y tú buscas que esto, que el otro, que aquello, para hacer como que no incumpliste, pero sí incumpliste. ¿Para qué andas prometiendo? ¿Para qué andas diciendo? Pues, ¿qué pasa? Tu marido ya no confía en tu palabra. Comenzamos a perder la credibilidad. Colosenses 3, versículo 9, por eso ve lo que Dios nos advierte. Colosenses 3. Dice, no mientan los unos a los otros. Ya nos despojamos del viejo hombre con sus hechos y nos revestimos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Conforme a la imagen de quién? ¿La imagen de quién? Y Dios es un hombre de palabra y tenemos su imagen. Dije, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora vamos un poquito para atrás en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Proverbios 12, 22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, di conmigo, tómala. Pero los que hacen verdad, fíjate qué increíble esto. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y luego no dice, pero los que dicen verdad, dice, los que hacen, ¿no debería decir los que dicen? ¿Cómo el labio puede hacer? ¿No te lo has preguntado? Por eso la Biblia hay que meditarla, no leerla. No dice los que dicen verdad, son contentamiento. No, a Dios no le agrada a la gente que dice la verdad, le agrada a la gente que hace la verdad. Y esta es la gran diferencia a veces entre estar de un lado o del otro. Aquí debería de decir, en teoría gramaticalmente, lo correcto es, el labio no puede hacer, el labio solo puede hablar. Entonces acuérdate que hay mucho lenguaje figurado, hay muchas figuras gramaticales para adornar, para ¿cómo se dice? Para resaltar. Y aquí es increíble este término porque no dice los que dicen verdad, que es lo que en teoría debería decir, dice los que hacen verdad. ¿Cuál es el trasfondo detrás de esto? Que está diciendo, el labio que dice mentira es abominación para Dios. Dios no se agrada, no, ni siquiera es en el que dice la verdad, sino en el que hace la verdad. O sea, el que dijo la verdad y vivió la verdad, el que cumplió con lo que dijo. El que cumplió con su palabra. Vuelvo a preguntar. Y ahí en tu lugar, dile, Dios, trae a mi mente. Díselo en tu pensamiento. Dile, muéstrame, Espíritu Santo de Dios, de qué manera he lastimado a mi familia, he perdido la credibilidad, he afectado su confianza. ¿Con mentiras? Primer nivel. ¿Con promesas no cumplidas? Segundo nivel. ¿A ellos directamente? ¿O con cosas que yo dije de mí que iba a hacer, que no hice? Que de una u otra forma, aunque no los afectó directamente a ellos, sí te quitó credibilidad. Como por ejemplo quien dice, ahora sí vamos a ir los domingos a la iglesia. Es muy común en los hombres también en Año Nuevo. Primer domingo del año, siempre la iglesia está llena. Siguiente domingo, ay no, qué flojera. ¿Qué mensaje transmitiste a la familia? Pues que como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Entonces, en vez de decir, mi esposo, mi mujer, mis padres son personas de palabra, lo que dicen lo hacen, y esto viene del Dios que adoran, yo quiero seguirle. Dice, no, pues este cuate se disipula con quién es Chespirito o el Chavo, o quién es el que dice eso, ¿no? O la Chimoltrufia, o quién fue, ¿no? Entonces, pues mejor que lean la Chimoltrufia, porque como digo una cosa, digo otra, y sí, pero no. O las aguas que vendía el Chavo, ¿te acuerdas? De sabor. Así estamos a veces, ¿no? Esa agua de horchata parece de limón, pero es de sandía y no entendiste nada.
Entonces es lo que provocamos esta confusión, esta inestabilidad. Y podemos seguir ampliando la gama de afectaciones de esto. Tienes un hijo o una hija pasando por problemas de identidad en su adolescencia y se siente feo o no se siente bonita. Y tú le dices, mi amor, es que te prometo que estás hermosa. Si tu palabra vale, si tu palabra ha valido en el pasado, va a valer en el presente. Me la creo porque me la dijo un hombre que siempre me dice la verdad. Pero si le he dicho 256 veces mentiras, 315 incumplí promesas para con ella y otras 200 promesas para conmigo, y hoy le digo, te prometo que estás hermosa, ¿crees que eso va a impactar su vida? Por eso perdemos la influencia en nuestra casa a veces, porque perdimos la credibilidad, porque perdimos el poder del valor de nuestra palabra. Dios con su sola palabra hizo los cielos y la tierra. Quiero terminar con esto. En 6 días nada más. Ese es el poder de su palabra. Con el poder de su palabra creó, ordenó, acomodó, multiplicó. Con el poder de su palabra trae salvación, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Con el poder de su palabra nos trae libertad, porque el que permanece en su palabra, Juan 8, 31 y 32, será su discípulo y conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. Con el poder de su palabra nos limpia. Juan 15 del 1 al 5 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Te das cuenta? Todo lo que hace Dios solamente con su palabra. Y nuestra palabra no tiene el poder de crear galaxias, obviamente, pero sí de tener orden, estabilidad, paz, confianza, seguridad, aceptación, identidad, restauración. Inclusive cuando siempre te has mantenido en la verdad y te equivocaste y dices, mi amor, perdóname, te prometo que no vuelve a pasar. Quizá tu historial de verdad es suficiente para que sanes herida. Pero si toda la vida mi palabra ha valido nada, en el futuro mi pregunta es, ¿qué poder puede tener? Por eso, mis hermanos, es importantísimo que entendamos este mensaje que te dije al principio. Sería una enseñanza bien sencilla, pero bien poderosa. Que tengamos nosotros para con los demás poder en nuestra palabra. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y vamos a orar. Dile, Dios, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra que nos instruye, nos enseña, nos edifica, nos redarguye, nos perfecciona para toda buena obra. Te pedimos perdón si nuestra palabra, Señor, no ha tenido, imposible que tenga tu poder, pero sí el poder que debería de tener, con sus limitantes, pero alguno debería de tener. Y nuestra palabra no lo ha alcanzado. Quizá porque hemos perdido esa credibilidad delante de la gente que más amamos. Al mentir cínica y descaradamente, al no cumplir nuestras promesas hacia ellos, o al no cumplir nuestra palabra acerca de lo que dijimos que haríamos para con nosotros mismos. Te confesamos todo esto como una forma de mentira y como tal de pecado. Y te pedimos perdón y te pedimos que nos limpies y que nos des una nueva oportunidad, Señor. Que la gente que nos rodea pueda comenzar no a oír, sino a ver. Que así como habló figuradamente en Proverbios, puedan ver la verdad de nuestros labios ejecutándose, convirtiéndose en hechos. Y que podamos ganar la confianza que se ha perdido. No con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Que no tengamos que decir ahora sí para que sepan que ahora sí. Que les baste con ver el cambio. Que ahora sí comenzamos a buscarte. Que ahora sí comenzamos a cuidar nuestro cuerpo, que es tu templo. Que ahora sí comenzamos a dedicarles tiempo. Que ahora sí comenzamos a sembrar tiempo para la relación en el matrimonio. Que ahora sí comenzamos a cumplir con nuestras promesas. Que ahora sí anteponemos nuestra palabra y lo que dijimos a nuestro cansancio e intereses.
que al verlo ejecutado, Señor, sepan que nuestra palabra vale y tiene poder. Señor, te pedimos que tú restaures el valor de nuestra palabra, que pueda volver a tener ese valor y ese poder, y que el día de mañana, Señor, lo que digamos sea suficiente para traer paz, estabilidad, identidad, restauración, según sea el caso. Hay tantas cosas, podemos hacer una serie entera, pero que todo el alcance, Señor, que tiene nuestra palabra pueda ser llevado a cabo. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.